Ok, excelente. Bueno, pues vamos a empezar. Les había dicho que vamos a hacer un pequeño repasito para lo cual vamos a escribir aquí. Ahora les va a tocar de color rojo a ustedes. El grupo anterior fue de color negro. Entonces, les decía, la clase pasada, bueno, todo el parcial pasado vimos lo que era la posmodernidad. Ay, pero baboso, no. La modernidad arquitectónica. Ya me estoy adelantando. La modernidad arquitectónica. ¿De qué se trata esta modernidad arquitectónica? Como lo vimos, pues bueno, es la manifestación de nuevas formas dentro de la arquitectura después de haber pasado por una cuestión, pues de toda una arquitectura medieval, luego una arquitectura barroca, para llegar a una arquitectura neoclásica y bueno, a partir de la revolución industrial hay nuevos materiales que en la actualidad incluso los ocupamos para desarrollar tecnología constructiva, ¿sí? Y de eso se trata justamente la modernidad arquitectónica. Esta comienza ahí a partir de mediados del siglo XIX, o sea, ya tiene muchísimo tiempo lo que es la modernidad y va a abarcar aspectos que llevan, por ejemplo, la arquitectura industrial, ¿sí? Traída, como lo vimos en el video, por Porfirio Díaz, trae estos elementos estructurales para poder construir en grande, ¿no? La arquitectura industrial, podemos saber también sobre lo que es el Art Nouveau, que también lo trae Porfirio Díaz en su momento para hacer estos adornos que hubo dentro de esta cuestión arquitectura que iniciaba la arquitectura moderna y posteriormente lo que es el Art Deco. Y el Art Deco, ¿sí? Que viene después de la Revolución Mexicana, al menos aquí en México, y es parte también de este inicio de la modernidad arquitectónica. Todos estos los vamos a llamar como un inicio de lo que es la modernidad. Déjenme darle entrada a alguien que está solicitando. Y Jair va llegando tarde, pero bueno, entonces, continuamos. Ahora, ¿dónde se fragua, dónde se consolida justamente esta modernidad arquitectónica? Esta modernidad arquitectónica se desarrolla justamente en lo que es el funcionalismo. Y por eso el funcionalismo, como es la parte más importante, digamos, el corazón, o vamos a llamarla la parte la esencia, esa es la palabra, la esencia de lo que es la modernidad arquitectónica. Por eso el funcionalismo lo vamos a llamar modernidad también, ¿sí? O modernismo, ¿sí? Por eso el funcionalismo tiene varias etapas, no etapas, sino varios nombres. Ahorita los vamos a ver. Entonces les decía, en el siglo XIX pasan aspectos importantes, históricamente hablando, como una segunda revolución industrial, donde se inventa justamente, o más bien donde se le da la importancia al acero, donde surgen justamente las varillas que nosotros que conocemos dentro de la construcción, los diferentes diámetros de las diferentes varillas. Para los que vayan a dedicarse a la construcción, pues obviamente son justamente estas varillas lo que nos da o lo que nos arroja el cálculo es cuál es el diámetro que debemos de utilizar para estas varillas, de manera que al combinarlas con concreto, ¿sí? En ese momento podamos hacer elementos rígidos de marcos rígidos para construir a partir de una cimentación, una cadena, unas columnas o en este caso, si quieren llamarle castillos, una trave y una losa, etcétera, ¿no? Eso es la importancia de la segunda revolución industrial, que desde el siglo XIX comenzaron a inventar este tipo de cosas, ¿no? Otro aspecto importante, históricamente hablando, es la Primera Guerra Mundial, PGM, y la Segunda Guerra Mundial, que como ustedes saben, son guerras que se pelearon
principalmente por los territorios europeos, para lograr pues no hegemonía, pero para lograr una división en ese entonces de lo que se llamó capitalismo, socialismo, y lograr dos grandes bloques, para luego llegar a lo que se llamó la Guerra Fría, ¿sí? Esta gran guerra se llamó fría porque pues obviamente no implicaba armamento ni mucho menos, pero implicaba castigos a las grandes economías con estos dos bloques que existen del capitalismo dirigido por Estados Unidos y el socialismo dirigido por la Unión Soviética en ese entonces, ¿no? Entonces, ¿por qué lo tengo que relacionar con la historia, la modernidad arquitectónica? Porque justamente estos aspectos de la Segunda Revolución Industrial, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría fueron justamente los eventos que se dieron en ese momento para que existiera la modernidad arquitectónica, ¿ok? Ahora, la modernidad arquitectónica, ¿la arquitectura industrial es modernidad? Sí. ¿La arquitectura de Art Nouveau es modernidad? Sí. ¿La arquitectura Art Deco es modernidad? Sí. Pero el funcionalismo se le llama principalmente modernidad porque es su esencia, porque abarcó desde luego casi todo un siglo, que fue el siglo XX. ¿Sale? Entonces, el funcionalismo, vamos a ponerlo aquí, va a recibir diferentes nombres. Ahora, ¿por qué se llama funcionalismo? Porque acuérdense que a finales del siglo XIX, cuando empezaba la modernidad arquitectónica, hay un arquitecto muy guapo, muy famoso, que se llamó Louis Sullivan. Este señor, ahí en Estados Unidos, creó una frase maravillosa que se llamó Form follows function. ¿Qué quiere decir esto, chamacos del demonio? La forma sigue la función. La forma sigue la función. ¿Qué es lo que nos han enseñado? ¿Pero qué creen que está mal? No está bien traducido. Traducido literalmente sí, la forma sigue a la función. Sin embargo, ¿qué? ¿Cómo la sigue? ¿Va atrás de ella? ¿Qué? No. ¿Sí? Lo mejor es siempre decir, la forma se adapta a la función. ¿Sale? Eso es lo correcto. ¿Por qué? Porque la forma se va a adaptar a la función. ¿Qué es más importante para el funcionalismo? ¿La forma o la función? Pues la función. La función, pues, si no, no se llamaría funcionalismo, ¿verdad? Entonces, el funcionalismo, a partir de esta frase tan poderosa que hasta en la actualidad, ahí quise dibujar una estrella, una estrella con la mano levantada. Entonces, o con una antenita. Les decía, esta frase tan poderosa creada por este arquitecto maravilloso que fue Louis Sullivan, que ya lo veremos, bueno, los que vayan a llevar conmigo historia de la arquitectura a partir del siglo XX, Louis Sullivan justamente crea esta onda, ¿no? A pesar de que él construyó todavía con la tecnología del siglo XIX, con los grandes bloques de piedra, ¿sí? Empezó a incursionar en estas cuestiones del acero, del concreto. Louis Sullivan dijo, lo más importante, el mundo está creciendo, la población está creciendo, va a haber una gran necesidad de espacio arquitectónico. Entonces, Louis Sullivan dice, quiere decir que lo más importante no es adornar un edificio, sino que un edificio funcione. Por lo tanto, la forma es la que se debe de adaptar a la función. Eso es bien interesante, teóricamente hablando. Ahora, obviamente Louis Sullivan nunca se imaginó lo importante que iba a ser esta frase, ¿sí? Detonadora de muchas cuestiones. Ahora, el funcionalismo, chicos, ¿sí? Se desarrolla a partir, obviamente, de la frase de Louis Sullivan. Se desarrolla también por unos preceptos importantísimos, Bauhaus, ¿sí?
la escuela de la Bauhaus, maravillosa, que fue una cuestión muy efímera, o sea, que realmente duró muy poquito tiempo, pero que marcó las bases importantes de la modernidad, o sea, del funcionalismo como tal, ¿sí? Posteriormente, alguien importantísimo también, Le Corbusier, con sus 5 puntos. Y si lo aterrizamos en México, esto obviamente, perdón, se me olvidó aquí, estamos hablando de teoría de la arquitectura, ¿ok? Sale, que es nuestra materia. Entonces, comprendiendo a Louis Sullivan, a la Bauhaus y a Le Corbusier, en este caso, vamos también en México, hay un personaje maravilloso que se llama José Villagrán García, era mi tío, José Villagrán García, mi tío abuelo, ¿ok? José Villagrán García crea justamente esta postura sobre la teoría de la arquitectura mexicana funcionalista. O sea, tuvo esta gran visión de decir, a ver, Louis Sullivan dijo esto, la Bauhaus dijo esto, Le Corbusier con sus 5 puntos, pero en México, ¿qué vamos a decir al respecto? Y creó justamente este maravilloso libro sobre teoría de la arquitectura, ¿sí? Que es aplicada no nada más a México, sino a Latinoamérica y hasta el mundo, ¿no? Y parte de él, José Villagrán no era un arquitecto teórico totalmente, ¿no? O sea, que se dedicaba nada más a escribir y a ver y a dar exposiciones y a dar conferencias, no. Este tipo de arquitectos ya se desarrollaron después y uno de ellos soy yo, ¿no? Por ejemplo, que no construyo, pero me dedico a hacer puras cuestiones teóricas de la arquitectura. Pero José Villagrán en su tiempo, él sí construía. ¿Por qué? Porque pues obviamente no existía esta diferenciación de los teóricos prácticos y de los teóricos, ¿no? Entonces, bueno, aquí todo esto fue importantísimo para saber que el funcionalismo ya estaba en boga. Entonces, funcionalismo se da principalmente a partir de 1920 por ahí, ¿sí? A 1900, vamos a ponerlo así aunque no sea cierto, para poderlo marcarlo en el tiempo, pues, ¿sí? Entonces, hacer una periodización, ¿cómo sería la palabra? ¿Alguien la tiene por ahí? ¿Periodizar? Periodizar, pero en el sentido de un sustantivo. Periodización, claro, sí. Lo logré. Entonces, el funcionalismo, para hacer una periodización, o sea, ¿en qué tiempo se manifiesta el funcionalismo? Al menos en México, 1920, 1959, y coincide justamente en una época postrevolucionaria. El funcionalismo, entonces, lo vamos a llamar de diferentes formas. Como les dije, modernidad arquitectónica. ¿Por qué? Porque es justamente cuando llega la modernidad de su máxima expresión, ¿sí? La modernidad, como les dije, también es Art Nouveau, también es Art Deco, también es arquitectura industrial y también es funcionalismo. Pero el funcionalismo así se le va a conocer también porque es como el que lleva el estandarte de la modernidad. También se le puede llamar racionalismo. Y también se le puede llamar internacionalismo. Ha habido gente que se ha dedicado a escribir sobre por qué se le llama así, ¿de acuerdo? Pero de una forma muy rápida para que ustedes como estudiantes de 4º semestre de arquitectura logren entenderlo, es que la modernidad arquitectónica, ¿por qué se le llama el funcionalismo modernidad arquitectónica? ¿Por qué? Porque justamente es el estandarte de la modernidad, es donde llega a su fase más importante justamente con el funcionalismo, la modernidad arquitectónica. Racionalismo, porque ocupamos la razón. ¿Y en qué momento hacemos la razón? Hacemos una metodología clara para llevar a cabo un proyecto arquitectónico. Desde una elección del terreno, ¿sí?
tener un programa de necesidades, un análisis de áreas, de usuarios, y a partir de eso determinar la forma que va a tener nuestro edificio. Y es una metodología que en la actualidad enseñamos como profesores y es una metodología que como arquitectos todavía seguimos, ¿sí? O sea, ha tenido tanto impacto el funcionalismo en la vida de la modernidad, digamos, y en la posmodernidad también, ahorita vamos a hablar de eso, que desde luego es importantísimo, cómo esta modernidad, cómo la razón tiene que ver también con la modernidad, ¿sí? Y bueno, finalmente internacionalismo, ¿por qué? Porque es un estilo, una forma de hacer arquitectura que se puede llevar a cabo en cualquier parte del mundo, así de sencillo. Hay funcionalismo en los 5 continentes del mundo, ¿sí? Fue una época en la cual se construyó mucho. Pero bueno, vamos ahora, ay, ¿dónde dejé mi pluma? Aquí está. Vamos ahora, ¿qué es lo que pasó? Muchos de esto los vieron en los videos, ¿no? Cómo el funcionalismo, nos vamos a quedar con ese término que es el más común y el más, digamos, difundido para los arquitectos. Para los historiadores lo conocemos más como modernidad, pero como arquitectos lo conocemos más como funcionalismo. Entonces nos vamos a referir a eso. El funcionalismo en México tuvo aportaciones muy interesantes. Ya vimos algunos ejemplos, cómo comenzaron con las cuestiones con el neocolonial, el neogótico, todos esos tipos de neos que se dieron justamente empezando la modernidad. Por eso vemos algunas cuestiones como unas casas de Polanco con unas ventanas completamente adornadas, con una técnica de modernidad arquitectónica, pero esto es cómo empezó la modernidad. ¿Por qué? Porque el dejar el ornamento no era tan fácil, sobre todo en México, que somos tan ornamentosos que adornamos prácticamente todo, ¿no? Entonces, arquitectos tan importantes, para mí el arquitecto más importante de la modernidad arquitectónica o del funcionalismo definitivamente fue Mario Pani, ¿sí? Hay quienes dicen que fue Juan O'Gorman. Juan O'Gorman pues fue el que empezó con esta cuestión de la modernidad arquitectónica. José Villagrán García, o sea, hubo una muy buena camada, llamémoslo así, de arquitectos en aquel entonces jóvenes que desarrollaron la modernidad arquitectónica en México. Y hubo aspectos bien interesantes que ustedes lo pudieron ver en los videos. Por ejemplo, la integración plástica, ¿sale? Y no me refiero al plástico, sino me refiero a las esculturas y murales. Esta integración que se hizo justamente en los años 50, principalmente, de cómo las artes plásticas llegaron también y se conjugaron con la arquitectura, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esta época era como una, bueno, siempre ha sido así, ¿no? El medio de los arquitectos y los artistas siempre han estado vinculados. De hecho, nosotros como arquitectos, pues debemos de tener o debemos de presumir algo de artista, ¿no? Entonces, justamente los artistas plásticos de la época, los grandes muralistas se unen a los arquitectos y los grandes escultores se unen a los arquitectos para lograr estas obras tan maravillosas que en la actualidad podemos ver, ¿no? Que son parte de la modernidad arquitectónica en México, ¿ok? Que los vimos en los videos, por ejemplo, vimos algunos hospitales, vimos, por ejemplo, Ciudad Universitaria, Zacatenco, ¿sí? Algunas escuelas primarias, secundarias, que incorporaron toda esta cuestión plástica a la arquitectura funcionalista o a la arquitectura moderna en México. Esa fue una gran aportación que los arquitectos mexicanos hicieron al mundo. Y por otro lado, tomar elementos de materiales regionales, ¿sí? El construir y decorar, entre comillas, porque no era una decoración como tal, sino que los diferentes materiales originarios de
nuestro ecosistema mexicano, ¿sí? Fueron incorporados también a la construcción de algunas obras arquitectónicas. Pero desde luego el funcionalismo pues tiene que ver principalmente con los elementos de tecnología constructiva, que son el acero, el concreto y que nos da la posibilidad de tener más luz a través del vidrio. ¿Ok? Bueno, todo eso es lo que vimos el parcial pasado. Vimos cómo esta modernidad, este funcionalismo se permea en la arquitectura mexicana y México se convierte en un gran representante del funcionalismo a nivel internacional. ¿Ok? Bueno, pero como todo, siempre hay rupturas, muchachos, ¿sí? Hay rupturas sociales, hay rupturas, hay eventos que determinan que justamente nuestra sociedad se divida, ¿ok? ¿Alguien va a hablar? Como que escuché que alguien abrió su micrófono, pero bueno, estos eventos, ¿sí? Por ejemplo, un evento importante que cerró la Bauhaus, pues fue la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Un evento importante, hay diferentes eventos que justamente en plena modernidad, estábamos hablando que la modernidad, ahí por los años 60, la modernidad, en todos los aspectos, ahí por los años 60, como que se rompe. Vamos a representarlo así. Y se rompe ¿por qué? Porque vamos a tener eventos importantes. Eventos importantes, por ejemplo, el primero, el que marca esto fue la famosa primavera de Praga, en Checoslovaquia. ¿Ok? La primavera de Praga hace que justamente en los años 60 surjan movimientos sociales importantes, movimientos sociales. Y de los movimientos sociales, pues hay movimientos estudiantiles. Recuerden que las universidades, las escuelas, movimientos de estudiantes. Ahora, las universidades, las escuelas siempre, pues sí, son generadoras de conocimiento, pero también son, digamos, son ollas de grillos, de gente que lucha por sus libertades y sus derechos. Y justamente la primavera de Praga, los estudiantes de Checoslovaquia en Praga se manifestaron por defender sus derechos. Y estos movimientos se fueron expandiendo alrededor del mundo, ¿sí? En Europa, en Estados Unidos, ¿sí? Y obviamente en Latinoamérica. Y de ahí tenemos el famoso movimiento estudiantil de 1968. Si se fijan, son rupturas sociales que existen, ¿ok? Después hay, con estos movimientos, ¿sí? En los años 60, vienen, por ejemplo, cuestiones importantísimas. Por ejemplo, en la música, los Beatles, los Rolling Stones. En sí, algo que marcó a la juventud, el rock and roll, ¿de acuerdo? Esto, aunque digan, bueno, ¿y eso qué, no? ¿Qué tiene que ver con la arquitectura? Pues tiene que ver mucho, porque justamente son movimientos sociales que tienen que ver incluso en la música. En México también, ¿no? Hubo diferentes bandas, el movimiento estudiantil del 68, pero también hubieron diferentes cantantes, ¿no? En ese entonces, César Costa, Angélica María, la revolución de Emiliano Zapata, que más bien eran chicanos, pero todos estos elementos importantes de movimiento social que se dan justamente en los 60. Ahora, todo esto también hay algo importantísimo, algo que se llamó revolución sexual, en la cual existe una gran libertad sexual a partir de la famosa, la píldora anticonceptiva. Se inventa ya en los años 60, ¿y quién creen que la inventó? Un mexicano, no recuerdo su nombre. Pero este señor, este doctor, este científico la inventó y fue una revolución. Pues ahora sí que todos contra todos, ¿no? Surge
e inicia, mejor dicho, el movimiento feminista, que estuvo dormido durante mucho tiempo. Bueno, no dormido, pero no con tanta manifestación como incluso el día de hoy. Hoy va a haber manifestaciones en el centro de la Ciudad de México de movimientos feministas, ¿sí? El movimiento gay que empezó antes de que fuera LGBTQRSTHIJKLMN, o sea, antes de que fuera todo eso, pues era simplemente el movimiento gay. Y todo esto, muchachos, lo que les estoy presentando aquí es precisamente todo un rompimiento social a nivel mundial, porque no nada más se manifiesta en Estados Unidos, en Europa, se manifiesta en toda Latinoamérica, ¿sí? En Latinoamérica es la época también de mucho movimiento político, de las grandes dictaduras que existen en Latinoamérica, que para nosotros en México no nos llegó nada de eso, afortunadamente, ¿sí? Pero en Latinoamérica siempre constantemente en Sudamérica ha habido este tipo de movimientos, ¿no? A la fecha existen, ¿sí? Venezuela, por ejemplo. Argentina, con tantas devaluaciones, problemas económicos, que nosotros no nos libramos de eso, pues tampoco, ¿verdad? Pero bueno, y luego por ahí en los años, antes de los 90, pues la caída, ay, perdón, la caída del muro de Berlín. Cuando obviamente el mundo estaba dividido entre capitalistas y socialistas, movimiento posterior a la Segunda Guerra Mundial, el mundo se divide teniendo como principales representantes por parte del capitalismo Estados Unidos, por parte del socialismo la Unión Soviética. Y estos dos son los que van a regir el mundo hasta prácticamente los años 90, que fue más o menos cuando ustedes nacieron. No es cierto, ustedes ya son de los 2000, ¿verdad? 2000 y cacho. No todos. ¿No todos? ¿O todos? Pero bueno, la gran mayoría son del 2000 para acá, nacieron ustedes. Ay, Dios mío, qué barbaridad. Como yo soy de 1972, imagínense. Pero bueno, a lo que voy, chicos, todo esto es la terminación, la conclusión de la modernidad. Se acaba la modernidad justamente en los años 60 para empezar otra etapa, ¿ok? Dejen, agarro otro pizarrón. Ay, mi mouse no quiere jalar. A ver, con la pluma. Ahí está. Sale. Entonces se acaba la modernidad e va a iniciar algo con todo lo que les acabo de decir, con este rompimiento social. Si decían, bueno, pues, ¿qué vendrá después de la modernidad? Modernidad, después, post, ¿cómo le llamaremos? Ah, pues posmodernidad. ¿Vale? Viene obviamente del prefijo post, la T, pero ya muchos no lo utilizan, ¿sí? En ese prefijo, porque son 3 consonantes fijas, ¿sí? Como las tiene la modernidad. Hay un autor, este señor, a ver, búsquenme de dónde es él, por favor, Jan Seika, a ver si alguien... Es con J, el Seika, pero... ¿Hay nadie? ¿Nadie lo ha buscado? Sí, en eso estoy, pero es No que estoy estoy buscando apuntando. ¡Ay! Se están tardando mucho. A ver, yo lo voy a buscar en mi teléfono. ¿Quién ya lo encontró?
Encontré su Twitter. ¿A poco? Es que sale uno que es nadador, ¿no? Ahí está, mire. Es de República Checa. De República Checa. Y es arquitecto él, no es no se crean que es cualquier improvisado. Este arquitecto checo crea digamos, una forma de catalogar la posmodernidad en la arquitectura, la cual para mí es muy complicada, sinceramente. Entonces, bueno, Jan Seika es uno de ellos. Sin embargo, yo a lo largo de todos estos años que he estudiado las cuestiones teóricas y arquitectónicas de la posmodernidad, ¿sí? Para mí existen divisiones más sencillas de lo que es la posmodernidad arquitectónica. Y para mí existe, por ejemplo, la posmodernidad historicista, mencionada por Jan Seika, desde luego. Luego existe una posmodernidad que se le llamó tardomoderno, la cual se va a dividir en high-tech. Hay quienes no la dividen. Esta es una clasificación personal, pero yo quiero enseñárselas así. Y el deconstructivismo, ¿sale? Ok, el tardomoderno lo dividimos en high-tech y deconstructivismo. Hay quienes dicen que el tardomoderno es el high-tech y el deconstructivismo es otra onda, pero como yo los veo que se realizan al mismo tiempo, ¿sí? Para mí es la misma categoría. Existe lo que se llama el posmoderno minimalista, lo que es el posmoderno escultural y algo muy importante que es lo que vivimos, que es la sustentabilidad. Ay, me cuesta trabajo escribir con esta pinche plumita, pero bueno. Aparte, déjenme les cuento, la semana pasada, tuve que ir al doctor porque resulta que alguien le ha dado algo que se llama túnel del carpio. No, es que están muy jóvenes ustedes. No. El programa está de la mano, ¿no, profesor? Para estar mucho tiempo apoyado. Exactamente. Resulta que los nervios de la muñeca como que se empiezan a entumir por estar usando tanto el mouse y la computadora, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que no se irriga bien la sangre y anda uno como con la mano dormida. Yo dije, ¿qué me está pasando? No voy a quedar yo manco, ¿no? Ya me había dado lo del túnel, pero diferente. Entonces ya fui al doctor, me explicó que pues, tenía que hacer unos ejercicios. En este momento, ahorita que ponga mi cámara, les voy a enseñar una pelota que me compré de semillas para estar moviendo la mano constantemente, ¿sí? Una férula que se pone para inmovilizar un poco la muñeca cuando no esté trabajando o cuando esté trabajando. Ahorita ya muy bien, unos ejercicios que existen en internet buenísimos y ya con eso estoy mucho mejor. Pero bueno, regresemos a la posmodernidad. Ahorita justamente estoy con mi pelotita. Entonces les decía, la posmodernidad, si la modernidad o el funcionalismo arquitectónico se dio en México de una manera maravillosa, ¿qué creen? Que la posmodernidad no. Desafortunadamente se dio con mucho desorden, ¿sí? A mí creo que hay una falta importantísima de una teoría posmoderna que debe de existir, para mí, de acuerdo a mi criterio, y que es una gran oportunidad para escribir sobre ella, ¿no? Cómo la posmodernidad se ha permeado a nivel internacional y cómo la posmodernidad existe en México, cómo se ha desarrollado, ¿no? Porque créanme, realmente hay muy pocos arquitectos que nos dedicamos a la cuestión teórica de la arquitectura profesionalmente, ¿sí? Que nosotros escribamos o detectemos algunas características que hacen que los estilos vayan evolucionando con el tiempo. Pero bueno, vamos a retomar todas las características que tiene la posmodernidad. Si se fijan, aquí ya nos olvidamos de los 5 puntos de Le Corbusier, de la Bauhaus, eso ya quedó atrás.
¿Vamos a ocupar la tecnología, la misma tecnología constructiva? Sí, y más elementos. ¿Para qué? Para crear una arquitectura postmoderna. Todos estos los vamos a ver clase por clase, no se preocupen. Y vamos a ver cuáles son los principales representantes. Y lo más importante, que cuando vean un edificio digan, ay, vamos a ver, ese edificio más o menos se construyó ahí por los años 80, 90, entonces es un edificio postmoderno y puedo definir que, claro, de acuerdo a lo que me dijo el loco profesor ese que me dio teoría en cuarto, claro, este es un postmoderno historista, por ejemplo, ¿no? O este es un tardomoderno high-tech, o este es un deconstructivista, ¿sí? O es minimalista, o es escultural, ¿sí? Con eso yo estoy conforme que aprendan un poco de cómo detectar un edificio así teóricamente, con esas características teóricas. Ahí les va, de manera general, el posmoderno historicista, va a retomar elementos de la historia, elementos arquitectónicos de la historia. Y se va a ir hasta el pasado antiguo, hasta el pasado clásico. Entonces va a retomar frontones, columnas, ¿sí? Va a retomar elementos como prehispánicos incluso, ¿sí? Elementos de culturas antiguas, elementos de la Edad Media, del gótico, del barroco, para llegar a una arquitectura actual con estos elementos. Ustedes dirán, ¿y cómo se hace eso? Ya lo veremos, chamacos del demonio. Luego tenemos el tardomoderno, el high-tech, que involucra, como dice ahí, una alta tecnología. ¿Qué va a involucrar el high-tech? Que toda la tecnología de un edificio sea lo que adorna el edificio. ¿A qué me refiero? Las mismas estructuras, los mismos perfiles, surgen los tensores tan famosos, los tensores que hacen estas grandes lonarias o que soporten estas estructuras maravillosas que vemos en la actualidad, ¿no? ¿Sí? Las instalaciones que las podamos ver. Luego viene el deconstructivismo, que es deconstruir, o sea, hacer lo contrario. Si vamos a construir algo perfectamente ortogonal, o sea, en ángulo de 90 grados, vamos a romper eso y vamos a crear formas nuevas en la arquitectura, totalmente caóticas, diferentes, ¿ok? Después viene un movimiento minimalista en el cual vamos a utilizar lo básico que existe en la arquitectura para desarrollar una función, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que lo mínimo que podamos utilizar, lo mínimo y que se vea bien es lo importante. Y este movimiento, por ejemplo, lo minimalista, ahorita está mucho de moda, ¿no? En YouTube, que pueden ver algunos youtubers que están a favor del minimalismo y vivir entre lo menos que podamos es lo mejor para que este mundo seamos menos consumistas y de muchas cosas tienen razón. Y obviamente la arquitectura es parte de esto. El posmoderno escultural, el cómo la arquitectura se convierte en una gran escultura, ¿sí? Cómo un edificio puede ser una gran escultura. No del todo deconstructivista, porque lo deconstructivista es deformar un edificio. Aquí, la escultura. Como vemos, nos paramos frente a un edificio y decimos, wow, esto es una escultura. Y no me refiero a bellas artes, no, algo muy sencillo. Un edificio que a mí me gusta mucho en lo personal y que forma parte de esta tendencia dentro de un movimiento, un postmoderno escultural, es el Museo Sumaya, que espero que todos lo conozcan, y si no lo conocen, bueno, pues váyanlo a visitar, está muy interesante como diseño arquitectónico exterior e interior. Sí, es algo de veras muy, muy interesante el Museo Sumaya y forma parte de esta cuestión escultural, del postmoderno escultural. Y finalmente, chicos, la sustentabilidad en la arquitectura, que forma parte de toda esta posmodernidad, ¿sí? Como les dije, hay eventos en el mundo que hacen que todas estas tendencias terminen. Y el evento más importante, pues lo estamos viviendo actualmente, ¿no? La pandemia, que es un rompimiento que yo estoy el 99% seguro que es lo que va a acabar con la posmodernidad. ¿Qué sigue?
No lo sabemos, ya lo veremos. Pero bueno, ahorita, por ejemplo, ¿qué es lo que está en boga tanto en el diseño como en la construcción? O tratar de que exista, que es la sustentabilidad. Muchachos, y esto se los digo a todos, la sustentabilidad debe de formar parte importante, ¿sí?, dentro del diseño arquitectónico de cualquier estudiante de arquitectura de cualquier escuela. Ustedes como arquitectos politécnicos deben de proponer, aunque sea un elemento importante de sustentabilidad. Claro que nosotros a lo mejor no tenemos en nuestra vida cotidiana eso. Por ejemplo, en el departamento donde vivo, pues no tengo celdas solares, no capto el agua de lluvia. ¿Por qué? Porque el edificio fue diseñado hace muchos años para si existen estos elementos de sustentabilidad. Pero ¿qué creen? Ustedes como nuevos arquitectos deben de tomar en cuenta esos elementos de sustentabilidad, ¿sí? ¿Para qué? Para que haya menos gasto energético y desde luego hagamos, aunque se oiga muy trillado, hagamos un mundo mejor, ¿ok? Entonces díganme ustedes si, por ejemplo, alguien de ustedes ha utilizado elementos de sustentabilidad en los proyectos que ha estado desarrollando ahorita durante esta pandemia. A ver, díganme. Ay, a Pues ver, ya es un paso tomar en cuenta y no, pues sí, pasarse la cuestión del cost-buscas, ¿no? Porque muchos dicen, ay, no, pues eso para qué. Entonces, pues tal vez poco a poco, ahí vamos. Muy bien, Ilse, lo acabas de decir maravillosamente. Desafortunadamente, como arquitecto decimos, ay, sí, ¿y eso para qué? No, 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 no. Debemos de cambiar esa mentalidad. ¿Por qué? Porque como arquitectos es importante. Ahí ya el letrerito, ¿verdad? De los 10 minutos. Sí, profe. Como arquitectos debemos de tomar en cuenta estas cuestiones de sustentabilidad. Una ocasión, hace como 5 años, en algún Cinemex que entré, me acuerdo, en el baño, yo veía que al momento de jalarle al migitorio, salía el agua como verdosa. Dije, ay, ¿qué es esto? Y ahí voy de chismoso como buen arquitecto, voy a los excusados y el agua verdosa. Dije, ay, ¿será que están ocupando agua de lluvia para jalarle a los excusados? ¡Qué maravilla! Y por ahí busqué un letrerito y sí, muy discreto decía, este baño de Cinemex ocupa agua de lluvia para jalarle al mingitorio y a los excusados. Se me hizo algo maravilloso. ¿Cuál es la tecnología? Bueno, pues ellos la sabrán, pero ustedes, muchachos, ya sea calentadores solares, ya sea celdas fotoeléctricas o ya sea recolección de agua de lluvia, porque saben que vivimos en una ciudad donde la gran mayoría del año llueve, ¿sí? Muchos meses llueve, pues hay que recolectar esa agua. Olvídense ya de eso de bajada de agua pluvial, sí, bajada de agua pluvial, pero a un recolector para tomarla, hacer nuestra propia instalación para los baños, por ejemplo, ¿no? No podemos bañarnos ni puede ser agua de consumo, no, pero para otras cosas sí las podemos utilizar ese tipo de agua. Sobre todo que en esta ciudad, desafortunadamente, pues es agua ácida, ¿no? De lluvia ácida, desafortunadamente. Pero se puede ocupar sin mayor daño al ser humano. Entonces, son elementos postmodernos de sustentabilidad que como estudiantes de arquitectura tenemos que utilizar. ¿Ok? Bueno, ¿queda claro esta introducción a la posmodernidad? ¿Ya me veo? Sí, profe. Ok, bueno, entonces, queda claro estos elementos, cómo de la modernidad pasamos a la posmodernidad. Es importantísimo que como arquitectos lo entendamos, súper importante. Ahora, miren mi pelotita. Ay, está padrísima. Bueno, entonces, chicos, el próximo jueves, ¿sí? Tengo la fortuna de que el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México me invitó a la inauguración del Congreso de la Bienal Internacional de Arquitectura, en la cual estoy participando con una publicación. ¡Ay, estoy muy emocionado! Hoy se dan los finalistas, a ver si salgo en los finalistas. ¿Quién sabe? Ojalá, ojalá.
Pero el jueves me invitaron a la inauguración que va a ser pues, el jueves, va a ser allá en el Colegio de Arquitectos, o sea, va a ser presencial, se me hizo raro, pero pues va a abrir con una conferencia de las arquitectas ganadoras el año pasado, en 2020, del premio Pritzker, que son las arquitectas irlandesas, un despacho de 2 chavas, bueno, 2 señoras ya grandes, pero que han hecho arquitectura maravillosa. Chequen quién ganó el premio Pritzker 2020. El jueves va a ser una conferencia. No sé si se vaya a transmitir en vivo y a todo color. Yo les aviso si se va a transmitir o va a ser en privado este evento, al cual pues obviamente voy a asistir, perfectamente lleno de cubrebocas y lo que quieran. Y pues porque es una buena oportunidad y que me distinguieron el Colegio de Arquitectos con esta invitación, ¿no? Entonces no voy a estar con ustedes el próximo jueves, pero les aviso si hay transmisión de esta conferencia para que la vean ustedes también a distancia. Entonces nos veremos dentro de 8 días y les aviso del jueves. ¿Queda claro? También nos avisa si gana, profe. Ah, sí, claro. Sí, profe. Estoy en el rubro de publicaciones. Vamos a ver, hoy se dan los finalistas en la noche, pero pues a ver si quedan los finalistas, ya veremos, ¿no? Pero bueno, ya les avisaré, ¿ok? Entonces, chicos, nos vemos dentro de 8 días y les aviso si hay forma de ver esta conferencia en larga distancia, no sé, por las redes de ahí del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, ¿ok? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Profe, mucho éxito. muchas gracias. Bueno. Y nos vemos dentro de 8 días, ¿sale? Gracias, que le vaya Sí, muy profe, bien. hasta luego. Gracias, profe. Éxito, profesor, gracias. Muchas gracias.